de Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también: mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa en la tierra, Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les revelaba todo. Hoy retomamos, y hoy que lo vamos a hacer, vamos a ver una porción más bien prolongada de este evangelio, que abarca desde el versículo 21 hasta el versículo 34, que ya leímos. Así es que le voy a pedir que se esté conmigo, porque vamos de alguna manera a hacerlo ágilmente o rápidamente, desde luego poniendo todo nuestro entendimiento para captar lo que Dios nos quiere decir en esta importante sección del Evangelio según San Marcos. Vamos a orar antes de seguir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos y ahora de acercarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender a través de ella nuestra función como oidores de tu palabra, como aquellos a quienes ha sido dada la verdad del Evangelio. Ayúdanos a escucharla como tú quieres que la escuchemos, para responder a ella y para producir para el reino al cual pertenecemos. En Cristo Jesús. Amén. Si recuerdan, la última parte que vimos de Marcos fue la parábola del sembrador. Es una parábola que tiene que ver con nuestra labor evangelística y los tipos de tierra que hay, entendiendo como estos tipos de tierra los corazones que son expuestos al Evangelio. En ese entendido, distinguimos dos clases de tierra. La tierra que no produce nada, esas son las personas que escuchan al Evangelio, pero no responden a él. Hay tres tipos de esta tierra. Recuerden que vimos la tierra que está junto al camino, que son aquellos corazones que tan pronto se siembra la palabra, ni siquiera brota en ellos. Viene el enemigo y la quita, es decir, aquellos que escuchan la palabra y la tienen por locura. Hay luego el corazón que está entre rocas, un terreno rocoso, que no tiene profundidad y que responden emocionalmente al Evangelio. Vienen, tienen un problema, necesitan de Dios o de alguien que les ayude a solucionar su problema, oyen el Evangelio y responden rápidamente a él. Pero así como responden rápido, así se alejan a la primer prueba, porque entonces se dan cuenta que el Evangelio no es una lámpara maravillosa que les va a conceder deseos, y eso es lo que buscan, así es que se alejan. Y vimos también el corazón que está entre espinas, la tierra que está entre espinas, que sí desea el reino de Dios, pero que está también inmiscuido con los deseos, con los afanes de este mundo, y los afanes de este mundo terminan por ahogarlo, porque sabemos que no podemos servir a Dios y a algún otro Dios. Entonces esos son los tres tipos de tierra improductiva que hay. La otra clase de tierra de la que habla el Señor es la que sí
da fruto, la que sí es productiva. Y de esta también hay tres tipos: la que produce al 30%, la que produce al 60% y la que produce al 100%. La diferencia entre una y otra tierra la hace que unos escuchan y otros no la verdad del Evangelio. Escuchar, esa es la clave. Escuchar en el sentido de creer y de abrazar el Evangelio. Eso es lo que separa a un creyente de alguien que no lo es. Uno creyente no puede entender las cosas de Dios. No las escucha con oídos sumisos a ella. Alguien que es de Cristo sí lo hace. Esa es la diferencia. Así que podemos decir que el don más grande que nos ha sido dado es, por supuesto, nuestra salvación. Pero no sabríamos nada de la salvación si no fuera por la Escritura. Así que en realidad el don más grande que nos ha sido dado es la Escritura, es la palabra de Dios, porque en ella se revela esa salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. La característica que distingue a un verdadero cristiano es que un verdadero cristiano escucha la palabra de Dios, la cree, la ama y la obedece. Eso es lo que convierte a alguien en cristiano. No levantar la mano, no repetir una oración, no pasar al frente, no ser miembro de alguna iglesia cristiana. Un verdadero cristiano es aquel que entiende la palabra de Dios. Es su respuesta a la palabra lo que lo hace un verdadero cristiano. Su respuesta en fe, en amor y en obediencia a ella. Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y cuando Pablo habla de poder aquí, no habla de permisividad, es decir, alguien que no se le permite entender, habla de capacidad. El hombre natural no tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, porque para él son tonterías, para él son locura. Un cristiano sí las entiende. No solo las entiende, un cristiano entendemos las cosas de Dios, las amamos, las absorbemos y luego las proclamamos. Oír la palabra, oír la verdad, esa es la marca distintiva de un cristiano. Y nuestro Señor deja claro esto en muchos lugares de la Escritura, pero vamos a ver nada más un ejemplo. Abra su Biblia allá en Juan capítulo 10. Para que veamos qué es la que caracteriza la relación entre nuestro Señor y nosotros. En Juan capítulo 10, el Señor se revela a sí mismo como el buen pastor. Y ahí identifica la relación que tiene con sus ovejas. ¿Y qué es lo que caracteriza esta relación? Versículo 3. A este, dice el Señor, está hablando del buen pastor, está hablando de él mismo. Abre el portero y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Y luego al final del versículo 4, las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. Los verdaderos creyentes conocemos la voz de nuestro Señor y no somos alejados de Él por falsos maestros. Porque sabemos reconocer la voz de nuestro Señor cuando la escuchamos en la Escritura, porque es allí en donde Él nos habla. Básicamente ese es el tema, ese es el objetivo de la palabra o la parábola del sembrador. Cuando presentamos el Evangelio hay dos tipos de tierras, hay dos tipos de personas, las que producen y las que son estériles. Y la diferencia entre ambas es el escuchar o no la verdad del Evangelio. Un verdadero cristiano escucha, responde y produce al 30%, al 60% o al 100%. Y cuando hablamos de estos porcentajes y cuando hablamos de ser productivos, a lo que nos referimos es a nuestro trabajo evangelístico, hermano.
Nuestra productividad como cristianos se mide esencialmente por cuántas almas son traídas a Cristo a través de nuestro testimonio, individual y de manera colectiva como iglesia. Así es como somos productivos o no para el reino. ¿Cuántas almas vienen a Cristo a través de nuestro testimonio? De manera individual y de manera colectiva también. Los cristianos entonces somos los que tenemos oídos para oír. Por eso dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 23. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y antes en el versículo 9 ya había dicho también eso el mismo Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y 8 veces en total en el Evangelio se repite esta frase. ¿Y quiénes son los que tienen oídos para oír? Ustedes y yo, que escuchamos la verdad del Evangelio y obedecimos a ella y respondimos a ella. Y para los que tenemos oídos para oír, es decir, para usted y para mí, viene en el versículo 24 y todo el resto de los versículos hasta el 34, la enseñanza que queremos compartir en esta mañana. Y esa enseñanza empieza con una expresión en el versículo 24. Dice el Señor, mirad lo que oís. ¿Qué quiere decir? Mirad, pareciera un contrasentido, o miramos o oímos. Lo que está refiriéndose aquí el Señor en mirad es en el sentido de percibir, de tener conciencia, de asimilar lo que oímos, atesorar lo que oímos. A eso se refiere. Y quiere decir que si usted y yo tenemos el privilegio de comprender la verdad del Evangelio, si nuestros oídos espirituales han sido abiertos para entender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús, entonces debemos tener buenos oídos para responder a esa palabra de una manera correcta. ¿Y cómo es que respondemos? ¿Cómo es que somos buenos oyentes? Siendo productivos para el reino al que pertenecemos. De eso se trata. Ser buenos oyentes se traduce en ser productivos para el reino de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos ser buenos oyentes de la palabra? ¿Cómo debemos escuchar la verdad del Evangelio en ese contexto particular de nuestro papel como evangelista? Recuerde, yo ahorita le estoy hablando, el Señor a través de mí le está hablando en su papel que usted tiene, que yo tengo, de dar testimonio del Evangelio que recibimos. En ese contexto estamos hablando, ¿qué debo hacer para cumplir cabalmente, productivamente mi labor, mi responsabilidad como evangelista? Vamos a ver 4 maneras de escuchar a la palabra que nos hacen buenos oyentes de ella. 4 maneras que si las seguimos nos permitirán cumplir con nuestra comisión de ser testigos de Cristo ante